Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Nuestro tema en física es las fuerzas y su equilibrio. También les recuerdo que nuestra tarea está habilitada en la plataforma. Para poder responder de manera exitosa a la tarea, deben ver toda la clase y prestar mucha atención, ser muy minuciosos porque las respuestas a dicha tarea que está en la plataforma la encontrarán aquí en nuestra clase. Ahora sí, podemos comenzar. ¿Qué piensas tú cuando te mencionan fuerzas y equilibrio? Probablemente se te viene esta imagen a la cabeza. Una persona haciendo calistecnia o manteniendo el equilibrio a la perfección. Si no es así, pueden comentarme qué imagen se les viene a la cabeza. Las fuerzas son interacciones que pueden poner en movimiento un cuerpo en reposo. Detener un cuerpo en movimiento, cambiar la rapidez o dirección de un movimiento, o incluso deformar un cuerpo. Estos efectos equivalen a alterar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. Es decir, aun estando quietos, están ejerciendo fuerza. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de fuerza es el newton, en honor al físico Isaac Newton. Un newton se define como la fuerza necesaria para acelerar un objeto de 1 kilogramo de masa a una velocidad de 1 metro por segundo. En la naturaleza se pueden encontrar distintos tipos de fuerza, muchísimos tipos de fuerza. Hablaremos de las fuerzas que encontraremos aquí. Fuerzas eléctricas. Estos surgen entre los cuerpos con cargas eléctricas y pueden ser atrayentes o repulsivas, dependiendo de la naturaleza de las cargas. Las fuerzas magnéticas son ejercidas por imanes sobre objetos de hierro u otros materiales ferromagnéticos y se manifiestan a través de la interacción entre los polos magnéticos. Las fuerzas gravitatorias son aquellas con las que la Tierra atrae a los objetos hacia su centro. Esta fuerza es responsable del peso de los objetos y depende de la masa de los cuerpos y la distancia entre ellos. Las fuerzas nucleares se refiere a algo muy grande. Son las fuerzas que mantienen unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico y son responsables de la cohesión nuclear. Es importante destacar que estas fuerzas pueden manifestarse en diferentes escalas y contextos, desde un ámbito subatómico hasta el macroscópico. La fuerza es una magnitud vectorial, lo que significa que está completamente determinada cuando conocemos su valor, dirección y sentido. Sus elementos incluyen el punto de aplicación, el módulo, la dirección y el sentido. El peso de un cuerpo es la fuerza gravitatoria que experimenta debido a la atracción de la Tierra. Depende de la masa del cuerpo y esta es una fuerza dirigida hasta el centro de la Tierra. La ley de Hooke. Hablemos de la ley de Hooke. La ley de Hooke es muy importante, es fundamental en muchísimas áreas de la física y de la ingeniería. Se aplica en el estudio de un sistema mecánico, acústica, electromagnetismo, entre otros. Es especialmente útil en el diseño y análisis de estructuras y dispositivos que involucran elementos elásticos como resortes, cables o materiales deformables. En un principio fundamental de la física que describe el comportamiento elástico de los materiales, fue enunciada por el físico británico Robert Hooke en el siglo XVII y establece que la fuerza necesaria para deformar, estirar o comprimir un resorte es directamente proporcional a la distancia de deformación, como siempre, cuando siempre no rebase el límite elástico del material. La expresión matemática de la ley de Hooke es F igual menos Kx, donde F es la fuerza ejercida sobre el resorte en newtons. K es la constante de elasticidad del resorte. Esta constante representa la rigidez del resorte y es una medida de cuánta fuerza se necesita para deformar una unidad de longitud del resorte.
X es la distancia de deformación o enlogación con presión del resorte. Es la diferencia entre la longitud original del resorte y su longitud después de la deformación. Ahora hablemos de la composición de fuerzas, que es fundamental para la resolución de problemas en física e ingeniería, ya que muchas situaciones involucran múltiples fuerzas cuando están actuando sobre un objeto. Al comprender cómo combinar estas fuerzas de manera adecuada, podemos analizar y predecir el movimiento y sobre todo el comportamiento de los objetos en diversas situaciones. Es el proceso de combinar una o más fuerzas individuales para determinar la fuerza resultante que actúa sobre un objeto. Esta fuerza resultante se calcula utilizando métodos vectoriales, ya que la fuerza es una magnitud vectorial que tiene tanto como magnitud como cambio de dirección. Mientras tanto, la descomposición de fuerzas es el proceso totalmente opuesto a la composición de fuerzas. En lugar de combinar múltiples fuerzas para encontrar una fuerza resultante, la descomposición de fuerzas implica descomponer una fuerza resultante en sus componentes individuales a lo largo de ejes de coordenadas específicas, generalmente horizontal y vertical. Este proceso es comúnmente utilizado en una fuerza resultante que actúa sobre un objeto en un ángulo específico respecto a los ejes de coordenadas, lo que dificulta un análisis directo, un análisis que sea simple. Al descomponer estas fuerzas resultantes en sus componentes horizontal y vertical, podemos simplificar el problema y analizarlos cada componente por separado. Cuando hablamos de cuerpos en equilibrio, nos referimos a situaciones en las cuales las fuerzas actúan sobre un cuerpo entre sí. Entre sí, lo que resulta en la ausencia de movimiento de traslación o rotación del cuerpo. Esto es esencial, muy importante, en tanto en situaciones cotidianas como el equilibrio de un equilibrista en un circo, como en el diseño y la construcción de estructuras arquitectónicas, donde se deben considerar todas las fuerzas para prevenir colapsos. Para entender el equilibrio de un cuerpo es importante distinguir entre dos tipos de movimiento. La traslación, todas las partículas del cuerpo se desplazan en la misma dirección y sentido. El equilibrio traslacional ocurre cuando la suma vectorial de todas las fuerzas son aplicadas a un cuerpo y es igual a cero. La rotación. Todas las partículas del cuerpo describen trayectorias circulares alrededor de un eje. Para determinar el equilibrio rotacional, introducimos el concepto de un momento de una fuerza. El equilibrio rotacional ocurre cuando la suma de dos momentos de todas las fuerzas aplicadas al cuerpo respecto a un punto de referencia es igual a cero. Hablemos de las leyes de Newton, un personaje muy, muy importante en la física y en la vida como tal. La dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton, formuladas por Isaac Newton, son el núcleo central de la dinámica y nos proporciona una comprensión muy profunda de cómo interactúan las fuerzas con los objetos y cómo esto afecta en su movimiento. Estas leyes las veremos en el siguiente video, así que presten mucha atención. ¿Qué son las leyes de Newton? Las tres leyes del movimiento de Newton te ayudan a entender cómo los carros, las bicicletas y muchas cosas que ves a tu alrededor logran moverse, incluso tú al correr y saltar. Quédate y te cuento un poco más. La primera ley o ley de la inercia te explica por qué una piedra tirada en el piso permanecerá quieta a menos que algo o alguien la mueva. La segunda ley, o ley fundamental de la dinámica,
Sirve para entender por qué entre una bicicleta y un automóvil, la bici necesita menos fuerza para moverse, ya que es más liviana. Y la tercera ley, o principio de acción y reacción, te muestra por qué al lanzar una pelota contra una pared, esta rebota. Interesante, ¿no? Cada acción, por pequeña o sencilla que sea, tiene una explicación. Antes de ver cada una de estas leyes, es importante que conozcas el significado de movimiento, fuerza y aceleración. ¿Sabes por qué? Bueno, estos conceptos son la llave mágica para comprender mejor los tres principios de Newton. Movimiento. Sabes que hay un movimiento cuando un objeto cambia de un lugar a otro o cambia de posición. Por ejemplo, este pato. Al caminar de acá hacia acá, realizó un movimiento, pero también se mueve cuando baja su cabeza para beber un poco de agua. Allí está cambiando su posición. Fuerza. Es cualquier acción, como levantar, empujar o arrastrar un objeto que hace que éste se mueva o que simplemente cambie su forma. Aquí está Juana. Ella quiere levantar la caja que está en el piso para ponerla sobre la mesa. Entonces utiliza la fuerza. Toma la caja, la carga y la sube. Así logra que la caja cambie de lugar. Pero si Juana se apoya sobre la carga porque está cansada, también está realizando una fuerza. Sin querer, hundió la caja con su cuerpo y esto hizo que cambiara su forma. Por último está la aceleración. La puedes ver cuando un automóvil aumenta su velocidad o la disminuye. Estos cambios, que lo hacen ir más rápido o más lento, se llaman aceleración. Ahora sí, cada vez que escuches estas palabras, sabrás de qué te están hablando exactamente. Te invito a ver el video sobre la primera ley de Newton, pero no te vayas sin hacer una captura de pantalla a estos apuntes que te servirán en cualquier momento. Encuentra todos los videos sobre las leyes y muchos temas más en nuestro canal de YouTube y nuestra página web edu.gcfglobal.org. Muy interesante el video de hoy. Espero que hayan expandido sus conocimientos. Ahora sí, este es el final de nuestra clase. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por su atención.